Fernando David. Ahorita le damos ingreso. Ah, perfecto. Bien. Internautas, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a una sesión académica de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios. Le solicito al ingeniero Alfonso Castillo Ábrego tenga a bien hacer la declaratoria de apertura de esta sesión. Buenas noches, internautas. Gracias, Celso. Buenas noches, internautas. Gracias por estar con nosotros jueves a jueves, domingo a domingo. Ajá. Y ahora tenemos, como siempre, todos los jueves, una magna conferencia con el ingeniero Oscar Tualá. ¿Sí? El ingeniero Oscar Tualá, que ya platicaremos de él respecto a su currículum, ¿sí? Es un excelente astrónomo aficionado que tenemos que aprender mucho de él, ¿sí? Pero qué bueno que los tenemos aquí y sean ustedes bienvenidos, internautas, y bienvenidos también damos a la Sociedad Astronómica de México, ¿sí? 123 años divulgando la ciencia. Igualmente vamos a dar la bienvenida a Astrolab y Fisilab Universum, ¿sí? Al Club Astronómico Bernal, ¿ah? Y al Observatorio Giordano Bruno de Bernal Querétaro. Recuerden que este año 2025 es el año de la mujer indígena en nuestro país. Hay que reconocerla a esa mujer indígena, ¿sí? Ahora también en respecto a las Naciones Unidas, ¿sí? Es el año internacional de las ciencias y las tecnologías cuánticas, ¿sí? Pero ahora, para no esperar más, voy a ceder la palabra a nuestro amigo Celso para que nos platique un poquito respecto a nuestro ponente. Adelante, Celso. Gracias. Sí, Alfonso, muchas gracias. Bueno, voy a tener el gusto de presentarles aquí un muy breve semblanza de nuestro profesor invitado de esta noche. Es el ingeniero Óscar Alejandro Cruz Toalá. Ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, experiencia laboral en construcción, supervisión de obra y auditoría de inventarios. Docente en el Bachillerato Tecnológico en la Universidad de Chiapas y en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Fundador en el 2010 del Club Astronómico Jatamatzá para la divulgación de la ciencia y tecnología en diversas escuelas y espacios públicos del estado de Chiapas, tanto en comunidades rurales como en ciudades importantes del estado de Chiapas. En 2017 funda el primer club astronómico de la Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de Ingeniería Civil. Ha tomado cursos de matemáticas, física y astronomía en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, y de Astrofotografía con Emanuel Delgadillo. Ha participado en la organización de eventos de divulgación de la ciencia como Noche de las Estrellas, Semana Mundial del Espacio, Noche de Observación Lunar, De Vuelta a la Luna, entre otros. Colaborador de la Agencia Espacial Mexicana, de la NASA, de la Unión Astronómica Internacional, del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas, Red de Agrupaciones Astronómicas de México, de Space Zero Gravity, etc. Es asesor de la empresa Celestron de México, desempeñándose como instructor para capacitaciones en línea de astronomía básica y manejo de telescopios. Ingeniero Óscar, los micrófonos de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios están a su disposición. Bienvenido. ¿Qué tal, maestros? Muy buenas noches, maestro Alfonso, maestro Miguel, Celso. Agradezco la invitación y a todos los que se encuentran en este panel. Muy buenas noches a todo el público que nos está viendo también
en la transmisión a través de las redes sociales, a través de Facebook. Les agradezco que nos sigan y pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de estas rocas del cielo, ¿no? Como hemos denominado esta charla, que son rocas que son ya técnicamente les llamamos meteoritos, ¿no? Y que estos son realmente, son los verdaderos mensajeros del espacio, ¿no? Y nos dan mucha información muy relevante acerca de cómo ha estado evolucionando el universo, ¿no? Entonces, vamos a ir definiendo de alguna manera conceptual qué son los meteoritos, de dónde provienen, cuál es su origen, ¿no? Y sobre todo, cuál es la importancia de estudiarlos y de conocerlos, ¿no? Bueno, primero que nada, quiero dar y mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a mi amigo y mentor, el doctor Sergio Guanaco, que él fue el culpable de empezar a hacer una colección de meteoritos de una gran escala, ¿no? Entonces, él tuve la fortuna de conocerlo en el 2023, cuando realizamos el segundo Congreso de Tecnología Espacial en Chiapas, y pues justamente en la exhibición, en la parte educativa que teníamos una exhibición de modelos espaciales. Él traía una pequeña colección de meteoritos y pues gustosamente nos las compartió para exhibirlas durante el congreso y pues de ahí quedó esta amistad, ¿no? Tan bonita. Y pues ahora, el año pasado que visitó nuestro estado, nos compartió parte de una colección de la que ahora contamos, aproximadamente eran 15, 16 meteoritos, pues ahora ya tenemos el doble de meteoritos gracias a que él nos empezó a motivar ese interés por dar a conocer la importancia de estas rocas, ¿no? De estos meteoritos. Entonces, al doctor Sergio Monaco, doctor en Ciencias Planetarias, le envío un fuerte abrazo y un agradecimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de meteoritos, siempre nos imaginamos este fragmento de roca que está en el espacio y que están ahí orbitando, ¿no? Alrededor de la Tierra, quizás el del Sol, y pues y nos imaginamos rocas o meteoritos del tamaño de casas o tamaño de edificios, pero vamos a ver un poco acerca de ellos y cuáles son las características importantes. Resulta que estos objetos provienen de una región del cielo, o más bien, perdón, de una región del espacio, que son el cinturón principal de asteroides, ¿no? La mayor parte de los meteoritos que se han catalogado, que son más de 6.000 o más de 10.000 meteoritos que se han descubierto en la Tierra, la mayoría de ellos provenientes del cinturón de asteroides, ¿no? Entonces, hay algunos otros que vienen de mucho más lejos, del cinturón de Kuiper, y pues algunos, por ejemplo, los cometas que también pasan muy cerca de nosotros, relativamente cerca, hablando, los que son miles, miles de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Y pues estos restos pueden ser fragmentos relativamente grandes y pues ser atraídos por la fuerza gravitacional de la Tierra. Entonces es como ingresan a nuestra atmósfera y es como llegan a impactar a la Tierra, ¿no? Algunos de ellos, muchos otros se desintegran en la atmósfera. Entonces, hay otros objetos mucho más lejanos donde proviene la mayor parte de los cometas, que es la nube de Oort, y que sobre todo estos objetos tardan miles de años en visitar el vecindario terrestre y pues por muchos de ellos los desconocemos, ¿no? Aún no se han identificado o no se han descubierto, pero ahí están en trayectoria hacia el interior del sistema solar y por eso puede ser un riesgo o puede ser causante de algún riesgo eh, el no conocerlos, ¿no? Por eso, poco a poco vamos a ir hablando de esta importancia del por qué monitorearlos. Y aquí tenemos un pequeño gráfico de cómo está de alguna manera esquemática compuesta nuestro sistema solar. Ojo, los planetas y las distancias no están en escala. La escala la trae de distancias, la trae en la parte de abajo. En la imagen no está escalado, pero ahí podemos ver cómo estamos rodeados de estos tipos de objetos, ¿no? Desde el cinturón principal de asteroides, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, ¿no? Entonces ahí estamos. Pero siempre que imaginamos el cinturón de asteroides, nos imaginamos así como las películas de las galaxias, ¿no? Que viajamos en nuestras naves espaciales a velocidad de luz y de repente nos topamos con una nube de perdón, de asteroides que están allí, ¿no? Y que tenemos que irlos esquivando como los baches de nuestra ciudad aquí en Tuxtla, que casi no hay, ¿eh? Casi no hay baches. Entonces, es muy, muy similar a esto, ¿no? Pero realmente a la distancia entre estos asteroides en el cinturón principal se encuentran a cientos o miles de kilómetros. Entonces podemos pasar sin darnos cuenta que a
10,000 kilómetros hay un asteroide de nosotros, ¿no? De distancia. Entonces, habíamos tenido el concepto mucho antes de que estaban tupiditas, juntitas unas con otras y que casi no se podría pasar, pero no. Entonces, estos asteroides fueron restos de algunos cuerpos celestes que no lograron conformarse, ¿no? Como algunos planetas, por ejemplo. Planetas que quedaron devastados o que fueron devastados por la fuerza gravitacional desde el origen del sistema solar, hace un poquito más de 4,000 millones de años. Y entonces, esos son indicios de que es importante y es muy relevante conocer acerca de estos objetos, sobre todo su composición química y su evolución. ¿Por qué? Porque pues, también nosotros provenimos y nacimos junto con el Sol como planeta Tierra. Entonces, sí tenemos que estar atentos a estos objetos, ¿no? Entonces decimos que los asteroides son objetos muy grandes que pueden tener el tamaño de una casa de interés social o incluso mucho más grande como edificios, ¿no? Y hay otros que tienen el tamaño de ciudades tan grandes eh, y esos son los cuerpos de los asteroides. Durante el proceso de formación del sistema solar, estos asteroides tuvieron muchos accidentes, chocaban entre ellos, se fragmentaban, y estos pequeños fragmentos de estos asteroides, le vamos a llamar cuerpos madre, ¿no? El asteroide madre, el asteroide original, esos fragmentos pequeños que salieron de su cuerpo, se les llama meteoroides, y pues han estado ahí por cientos y miles de años en el espacio. Entonces, estos objetos, los asteroides, siguen estando en un punto en el espacio y estos asteroides, que son los cuerpos más pequeños, salieron catapultados en esta explosión y muchos fueron hacia el espacio exterior y otros hacia al interior del sistema solar. Entonces, recuerden que las explosiones lanzan residuos y restos por todos lados y pues depende de qué objeto esté cerca, ¿no? Donde que pueda tener una mayor masa que los pueda atraer de manera gravitacional y pues puedan tener una posible colisión. Y es importante porque todos hemos visto, hemos salido en las noches, a veces que nos vamos de campamento, o a veces estamos sentados en nuestras banquetas, en las calles, y estamos en la noche observando el cielo y de repente vemos luces que pasan muy rápido en el cielo y decimos, ah, va un meteorito, ¿no? Y hay que tener en cuenta la forma que se puede observar de estos objetos. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver en el cielo en una noche eh, muy oscura, de- muy alejado de la ciudad, incluso en la ciudad, pero ya en la periferia donde no hay tanta contaminación lumínica, podemos ver a simple vista los cometas. La característica de los cometas es que el recorrido en la bóveda celeste no es de un momento a otro, sino que va cambiando la posición a lo largo de la noche. Puede ser días o semanas. Entonces, si nosotros pensamos que la línea de luz que pasaba en segundos era un cometa, no, desafortunadamente no lo es. A estos son los cometas, se les distingue por sus cuerpos luminosos como una esfera y tiene una cola, ¿no? Entonces, y esa posición va a ir cambiando a lo largo de las noches hasta que lo perdamos de vista. Entonces puede tardar semanas, ¿no? Lo que comentábamos. Hace poco, en octubre, tuvimos la oportunidad y la posibilidad de fotografiar al cometa Tushin-Chan y pues ahí vamos a ver algunas fotografías para que vayamos diferenciando, ¿no? Hay otros cuerpos como son los asteroides, que son estos objetos más rocosos, ¿no? Acuérdense que estos son más grandes, que podrían, sí, pueden impactar en la Tierra. En la época, hace millones de años, muchos asteroides impactaron a la Tierra y pues uno de ellos fue el causante de la muerte de los meteoritos. No de una manera directa, pero sí fue un efecto dominó que propició la extinción de los organismos vivos, bueno, de ciertos organismos vivos en una época del año, aproximadamente hace 60, 70 millones de años, ¿no? Y pues que estos asteroides sí son objetos muy grandes, que producen cráteres muy grandes y que pueden ser precursores de la extinción masiva de especies, tanto vegetales como animales, ¿no? Entonces, estos sí son muy grandes y si nosotros viéramos un asteroide entrar, pues tendríamos que salir corriendo. Bueno, pues ni siquiera que salgamos corriendo, ya no tenemos posibilidad, ¿no? Entonces, buscar un buen refugio. Entonces, y hay otros objetos más grandes que comentábamos que son los cuerpos más pequeños que se desprenden de los asteroides, que son los meteoroides, y que estos sí los podemos observar, ingresar a la atmósfera.
Estos meteoroides pueden ser de diferentes tamaños, desde el tamaño de un coche, de un bochito, ¿no? Hasta el tamaño de un grano de arroz o de una lenteja, muy diminutos, muy pequeños. Incluso podría ser polvo, meteoroides. Y pues las rocas más pequeñas que entran a la atmósfera, a las velocidades a las que entran, que más o menos se ha estado estadísticamente analizando, tienen promedios de entre 17 y 25 kilómetros por segundo la entrada de esos residuos y pues a la fricción, a esa velocidad de nuestra atmósfera, se incendian, las calcinan y pues se desintegran en cuestión de segundos. Entonces, los más pequeños es muy difícil verlos, mucho menos de día. Entonces, sí se tendría que ser un meteoroide considerablemente grande. Estamos hablando de mayores de 8 o 10 metros. Por ejemplo, hay meteoroides que se han visto de 6, 10 metros, incluso hasta de 40, 50 metros, y pues se han causado cierta atención o han cierta llamada de atención, ¿no? Por parte de los humanos al ver este tipo de espectáculos. Y pues los otros objetos son los meteoros, ¿no? Esos meteoros o meteoroides muy pequeñitos, esos meteoroides pequeñitos que entraron y nosotros les hemos denominado desde hace mucho tiempo estrellas fugaces, que no son estrellas, son fragmentos de rocas que se queman al ingresar a la atmósfera, a eso se le llama meteoros, ¿no? Y pues nosotros los astrónomos aficionados siempre estamos atentos de las fechas importantes de las lluvias de meteoros, que antes se les denominaba lluvias de estrellas, ¿no? Nombre técnico, lluvia de meteoros, que es lo que vemos, ¿no? En la noche vemos líneas que pasan de manera muy rápida, incluso algunos dejan un rastro de humo y se desintegran. No escuchamos explosiones, no sentimos ondas expansivas y pues ni siquiera vemos tampoco la explosión, ¿no? Sino que vemos cómo se desintegran y desaparecen. Y hay otros que son relativamente medianos, como los bólidos, ¿no? Entonces, los bólidos son estos objetos que quizá ya tengan el tamaño de un coche, como les decía anteriormente, y que estos tardan un poco más de tiempo desintegrarse. Y lo vemos como tal, ¿no? Como bolas de fuego en el cielo y poco a poco se apagan. Muchos pasan desapercibido, muchos otros sí atraen la atención, ¿no? Porque estos producen una explosión. Incluso se puede escuchar, en noviembre del año pasado tuvimos un avistamiento de un bólido, de estos que sí explotaron y se escuchó el efecto. Vamos a ver si es posible reproducir el video en un momento, pero pues el ruido es que logra captar la cámara es muy bojo, ¿no? Muy seco. Entonces, pues hay que tener un poquito de atención. Y en algunos casos se puede sentir la onda expansiva. Hay algunos superbólidos que son más grandes, objetos como el tamaño de un autobús o más grandes, el doble, que esos explotan en la atmósfera. En promedio, algunos salen, como el de Tunguska, que explotó aproximadamente a 20 kilómetros de altura, explotó y la onda expansiva generó desastre, ¿no? O como el del 15 de febrero de 2013, el de Rusia, el Chelyabinsk, que estuvo aproximadamente a una altura de entre 15, 20 kilómetros de explosión, y que la onda expansiva rompió los cristales de edificios, sacudió autos, incluso se detectó una onda sísmica de ese impacto. Entonces, esos sí son ya un poquito más de peligro y a los que hay que ponerle mucha más atención. Y entonces, ese fragmento que partió de un asteroide, que se rompió un cachito de ese asteroide, esa roca pequeña que entró a la atmósfera, lo hayamos visto como meteoro, como bólido, y que ese fragmento no se desintegró por completo en la atmósfera y que cayó un pequeño fragmento de ella en el suelo, puede o no dejar cráter ese impacto de esa roca pequeña, quizás de este tamaño, de rato vamos a hablar de este meteoro o más pequeños, ¿no? Entonces, esa roca que ya vino del espacio, que impactó en el suelo y que lo podemos encontrar con los detectores de metales, ¿no? O con algunas técnicas de identificación, a ese fragmento que recogemos se le llama meteorito. Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente el mismo objeto, pero depende de cómo lo observamos, a qué altura lo observamos, si se desintegra o no. El producto final es la roca del espacio que nosotros podemos localizar, al cual le llamamos meteorito, ¿no? Entonces, una vez hablando de esta pequeña descripción, vamos a pasar a las imágenes, a la parte fotográfica, donde pudimos ver
Este es el cometa. Esto a simple vista aquí en Chiapas sí lo pudimos ver, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tuvimos que irnos hacia las espaldas, los que conocen Tuxtla o han visitado Tuxtla o los tuxtlecos que nos están viendo en la transmisión, justo detrás del cerro Mactumatzá, que es el cerro de las 5 estrellas. Justamente allí sobre el Libramiento Sur, ahí estuvimos observando el cometa, fuimos 3 noches a fotografiarlo y estas son parte de esas fotografías, ¿no? Y esta en especial me gustó porque pues vemos ahí el cometa muy brillante en la fotografía con técnicas de exposición, pero del lado izquierdo podemos ver parte de la Vía Láctea, ¿no? Entonces, pues en plena ciudad sí la pudimos ver, tenemos que alejarnos un poquito, pero y es algo espectacular, ¿no? Y aquí abajo en esta otra imagen tenemos también parte de esta, de este cometa, de ese mismo cometa en otra fecha, 2 días después de la primera, y allí podemos ver a Venus y parte de la constelación bueno, prácticamente toda la constelación del Escorpión, ¿no? Hacia el cargado hacia la izquierda en la imagen inferior derecha, vemos el cometa en el centro, a un costado en la parte inferior Venus, y a partir de Venus ahí se desprenden los 3 pedacitos que son las tenazas del escorpión, y pues ahí vemos, ¿no? Entonces ya en alguna caricatura ahí de estas marcas muy famosas de películas, estaba el anzuelo de Maui, ¿no? En la película de Moana, ahí era el escorpión, ¿no? Que le llamaban el anzuelo de Maui. Entonces, estos cometas, como decimos, son objetos mucho más grandes que pueden venir del cinturón de Kuiper o quizás un poquito más lejos y que orbitan cada cierto periodo de tiempo nuestro sistema solar, nuestro vecindario terrestre, ¿no? Y que los podemos ver cada 70 años aproximadamente, como el Halley, o algunos otros que tienen periodos orbitales de 100 o 200 años. Entonces, dependiendo de su ubicación, es la vuelta que le va a dar a nuestro sistema solar, muy cercanos al Sol, se empiezan a calentarse, se fragmentan, dejando hielo, gas, polvo y rocas a su paso, y pues vuelven a irse, ¿no? Si son muy grandes o están algo retirados, algo lejos del Sol, pueden pasar desapercibidos y muchos no logran pasar detrás del Sol y pues ya no los podemos ver, ¿no? Como el ISON que prometía ahí que íbamos a ver un gran espectáculo, incluso de día poder ver este cometa, que pues nos desilusionó. Entonces aquí otra vez estas imágenes tomadas con fotografía, con una cámara de celular en la parte central desde un telescopio, fotografiamos con un reflector de 8 pulgadas, fotografiamos al cometa y en la otra pues con el telescopio inteligente de esta marca Sistar, que pudimos fotografiar también con exposición y pudimos ver las características de este cometa. Entonces recuerden que estos pueden dejar residuos y esos residuos al dejarlos muy cerca de la órbita terrestre, pasa a nuestro planeta, los atrae por su campo gravitacional y son ingresados en la atmósfera. Ya mencionamos las características de los meteoros, ¿no? Entonces, estos meteoros se desintegran en la atmósfera, estos meteoros no impactan, no caen, puede ser que salgan residuos muy, muy pequeños, pero la desventaja de estos residuos que son muy pequeños, es muy difícil predecir o pronosticar el lugar de la caída de estos fragmentos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, puede caer en bosques, en selvas, en montañas, en desiertos o en el mar. Entonces, es muy difícil, eh, conocer el lugar de impacto de estos residuos y pues por lo tanto es complicado dar con ellos, ¿no? Y aquí tenemos 3 fotografías que tomamos de este cometa del Tsushin-chan y pues allí vimos en las 3 noches diferentes o en diferentes horarios líneas, ¿no? Pues vemos el cometa y las líneas de luz que son justamente los meteoros que pasaron en el campo visual del cometa. Entonces, sí se pueden fotografiar, hay que dejar la cámara con exposición y los podemos ver. Cuando son aviones, las líneas son interrumpidas, ¿no? Quedan como líneas discontinuas en las fotografías o con puntos rojitos y pues es difícil o es fácil también poder ver allí o diferenciarlo entre un avión o incluso un satélite, ¿no? Porque los satélites son puntos de luz, a diferencia de los meteoros, los satélites no dejan el rastro de luz, pero sí son como puntitos de luz brillantes que van caminando en el cielo. Muchos pensarán que son ovnis, pero no. Son satélites de telecomunicación o de internet satelital
o de GPS, etcétera, ¿no? Entonces, estos satélites sí quedan registrados en las fotografías, a diferencia de los meteoros que pueden ser líneas cortas. Los satélites son líneas muy largas, ¿no? Dependiendo de dónde hayamos capturado la imagen, y son líneas muy definidas, pero más largas, ¿no? A diferencia de los meteoros. Y si ya son bólidos, pues ahí sí va a dejar un rastro de luz mayor, ¿no? Muy similar, por ejemplo, bueno, ahorita que hablemos de los bólidos, vamos a mencionar esa parte. Y por ejemplo, aquí pues ahí vemos una lluvia de meteoros, ¿no? Como lo hemos visto, si es posible fotografiarlos. Ahí a lo largo de todo el año hay que buscar un pequeño sector del cielo que se le denomina radiante, que es del lugar donde provienen, o de la constelación, donde se originan o se puede observar esta lluvia de meteoros, y que podemos nosotros fotografiarlos y verlos, ¿no? Eso sí, hay que tener paciencia porque no las vemos como la imagen, ¿no? Pasa uno, a los 2, 3 minutos puede pasar otro, incluso pueden pasar media hora para ver otro meteoro, o incluso hasta una hora, dependiendo la magnitud de estas lluvias de meteoros, ¿no? Tienen su máximo, donde podemos ver hasta 10 o 20 meteoros por hora, y pues ahí podemos ya tener un mejor espectáculo, ¿no? Y por ejemplo, aquí estos son los bólidos, voy a reproducirlos en lo que hablo, voy a reproducir ambos. Estos bólidos, por ejemplo, son este, eh, grabados con cámaras, ¿no? Entonces, eh, y estos realmente sí son importantes poder monitorearlos, porque a partir de ellos nosotros podemos participar en redes de observación y de seguimiento de estos objetos, y describir desde qué región del cielo, si se tienen las coordenadas mucho mejor, o por lo menos la orientación de qué región del cielo surcó este objeto, en qué horario, qué apariencia tenía, el tiempo de duración. Entonces, si yo lo observo, por ejemplo, si yo hoy en la noche observo un bólido de estas características y ingreso a la página y cargo los datos, puede ser que alguien del estado de Oaxaca también lo haya visto, puede ser que alguien en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, en Guatemala incluso, porque esta red es internacional. Pueden ellos subir su reporte de avistamiento, y de acuerdo a la descripción que nosotros hacemos de los diferentes puntos de vista, los científicos pueden triangular la información y saber de qué región del cielo vino. Si de esa región hay alguna lluvia de meteoros o algún asteroide en particular. Entonces, por eso es tan importante saber, porque si logran o se logran capturar o recolectar fragmentos de estos meteoros, de estos objetos que entran en el cielo, de estos meteoroides, que impacten como meteoritos, entonces ya se puede saber de qué objeto del cielo vino. Pero pues si no tenemos estos registros, pues podremos saber que es un meteorito, pero no sabemos de dónde viene. Entonces siempre es importante, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que fue el de Chelyabinsk, ¿no? Que tenía un peso aproximado de 11,000 toneladas y un diámetro del objeto de entre 18 metros, y pues que sí causó mucho, mucho desastre, ¿no? Pues ahí pueden ver el video. Estos videos están en YouTube. Ustedes pueden entrar ahí a buscar Superbólido o Chelyabinsk, y pues que de estos justamente aquí tenemos, hace rato estábamos ahí presumiendo nuestras colecciones antes detrás de cámaras, y que por aquí tenemos, por ejemplo, estos fragmentos de meteoritos del bólido de Chelyabinsk, que prácticamente estos son materiales pétreos, porque pues los meteoritos, hay 3 tipos de meteoritos, ¿no? Ahorita vamos a platicar de ellos. Entonces, sí, tuvimos la fortuna de que pudo haber sido documentado, y sobre todo que sí lograron calcular el lugar de impacto, una gran masa de roca que entró, y muchos fragmentos fueron recolectados para estudio, para análisis, y pues algunos otros coleccionistas que se aprovecharon, ¿no? De hacer una buena colección o de una buena cantidad, y pues venderlos a museos, y es así como a través de los museos nosotros compramos estos meteoritos certificados para coleccionistas. Entonces, no hay duda de que nos la cara, porque pues, llevan un análisis y un estudio previo de investigación, certificaciones a través de especialistas, museos especialistas en la venta de meteoritos, ¿no? Entonces ahí pueden observar bien este fue el cráter que dejó el impacto del Chelyabinsk. Y pues aquí podemos ver, ¿no? La magnitud
de las cosas que pueden ver, ¿no? Entonces a nosotros también nos ha tocado, por ejemplo, aquí estábamos en el eclipse ay, no recuerdo la fecha ahorita, un eclipse lunar, que fue en el 2023, y justo detrás de mí vimos un bólido entrar. Esto no produjo ningún, bueno, al menos no lo escuchamos porque estábamos en plena actividad, con música, con ponencias y la gente, ¿no? Entonces, no logramos escuchar nada. Muchos apenas se dieron cuenta en la transmisión en vivo de esa entrevista que me estaban haciendo. Dijeron, algo pasó detrás, ¿no? Y justo cuando vimos el video, vimos ese haz de luz entrar y pues un bólido. Estaba relativamente nublado, por eso vemos esa forma de destello. Pero estos dos que están aquí a mi derecha, bueno, a la derecha del monitor, es justamente lo que les comentaba. Eh, Desafortunadamente, el audio, pues bueno, más bien fueron captadas con cámaras de seguridad que estaban monitoreando hacia el sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero pues el colaborador es integrante del club, el doctor Williams, que nos hizo favor de regalarnos el video. eh, Cerca de su casa había una fiesta, lamentablemente no nos invitaron a la fiesta, pero se escuchaba el ruido de la música y ligeramente se escucha un pequeño golpe, ¿no? Y lo que van a apreciar en la cámara, ahorita no está reproduciendo, ahorita que empiecen a reproducir, pongan atención a las luces de la ciudad, a los focos, que al momento del impacto la onda expansiva genera una leve vibración en la cámara y luego se restablece, pero fue el momento en que impactó, o bueno, más bien que explotó ese meteoroide en la atmósfera, ¿no? O no sé qué altura. No tenemos los datos exactos de la altura de explosión. Y ese video, bueno, el que está en la parte inferior, es exactamente del mismo día en otra localidad, en otra colonia, aquí en Tuxtla Gutiérrez, que también se registra. Tiene audio, sí, se escucha el golpe bojo, pero lo curioso es que los animalitos que están ahí se asustan y se van. Y si ponen atención en la hora, es exactamente a la misma. Entonces voy a reproducir uno y después el otro, para que pues podamos tener allí más o menos la perspectiva o la panorámica. Y ahí es donde se desenfoca. Voy a repetirlo de nuevo para que podamos ver. Está ahí la cámara, en ese momento hace el desenfoque. Fue la onda expansiva, porque sí se escuchó. Yo no estaba en Tuxtla en esa ocasión, pero, por ejemplo, mis hermanos me comentaban que escuchaban que en el portón hubo un golpe. Pensaron que eran los niños que estaban en la calle jugando fútbol y que con la pelota accidentalmente habían golpeado, pero pues no había niños en la calle. Entonces fue la onda expansiva que sí se sintió. Algunos amigos me hablaban, oye, es que escuché una explosión y vibró las ventanas y fue en el cielo, los vecinos lo vieron. Entonces, a través de las llamadas empezamos a ver, entonces ya nos hicieron llegar los videos, nuestros amigos empezaron a monitorear sus cámaras, a revisar las cámaras, y es ahí donde nos percatamos de eso, ¿no? Este sí tiene audio, me voy a callar. Se escuchó el impacto, bueno, más bien la explosión, perdón, la explosión, y en ese momento los animalitos se van. Voy a repetir el audio y justamente se escucha la explosión en este. Ahí va. Y ahí los animalitos se mueven, ¿no? Explota y los animalitos se mueven. Entonces, fue aproximadamente las 10 de la noche con 2 minutos y cacho. Entonces voy a reproducir ambos de manera simultánea para que tengamos allí el momento. Fueron a las 10 de la noche con 2 minutos aproximadamente, veintitantos segundos, que esa explosión se presentó en el cielo de Tuxtla y que pues de allí, ¿no? Empezaron las redes sociales de que un meteorito había caído, que primero decían que había caído en el Mactumatzá, otros dijeron, no, es que cayó en Suchiapa, un poquito más al sur, y otros dijeron, no, se fue hasta Villaflores, incluso algunas personas dijeron, no, yo tengo el meteorito, yo recogí el meteorito, ¿no? Y que los pusieron allí en redes sociales. Entonces, desafortunadamente hay muchas desinformación en este sentido, hay muchos medios de comunicación. Sí, son muy buenos los medios de comunicación independiente y todo, pero pues si no conocemos de un tema en particular, lo más conveniente es informarnos o buscar a alguien, o en este caso los clubes, sociedades astronómicas o instituciones en astronomía que puedan dar una información más real de lo que está sucediendo, ¿no? Porque muchas personas sí creyeron realmente que había caído el meteorito, que muchos tenían fragmentos de ese meteorito y quizás los vendieron a un costo muy alto, no sabemos, no tenemos conocimiento de esto, pero que esto podría generar desinformación. Entonces, en lugar de que nosotros
demos una información concreta y real al público, a la audiencia, los desinformamos y a veces generamos pánico, que es lo peor, ¿no? Entonces, mejor acercarnos con especialistas, con conocedores del tema para poder dar esta información. Y es por todo esto, que el 30 de junio se conmemora el Día Internacional de los Asteroides, porque, pues justamente como ya vimos, ¿no? El acontecimiento en Tunguska, en Siberia, que arrasó con 2.000 kilómetros cuadrados de bosques, una explosión a 20 kilómetros de altura. Ya vimos en el 2013 la magnitud de los daños de otra explosión de un bólido en el aire, y ahora imagínense si hubiera impactado, ¿no? Entonces, es muy importante que esto se pueda divulgar, se pueda comunicar, se pueda concientizar en la población, pues así como hay tsunamis, hay terremotos, hay erupciones volcánicas, nos estamos olvidando de las rocas que vienen del cielo, ¿no? Entonces, debemos de tener un plan de contingencia si algo sucediera, ¿no? Entonces, siempre es importante conocer todos los riesgos posibles y de los que hay en el universo. Entonces, aquí está lo que habíamos comentado, 2.150 kilómetros de bosque, entonces un tamaño entre 50 y 190 metros de diámetro, y pues que todo lo que causó. Entonces, sí es importante el monitoreo. Otro de los casos, por ejemplo, el más, bueno, no más reciente, ¿no? Geológicamente, pero de los más importantes fue que es el cráter de Chicxulub, que pues prácticamente no se conocía de él, o no se tenía tanto conocimiento. Imagínense, fue en el año de 1978 cuando empezaron a saber que había sucedido algo hace aproximadamente 60 millones de años, y que ocasionó la extinción de los dinosaurios, o de la mayor parte de las especies de dinosaurios, pero que pues allá en el otro continente lo estaban maquilando de la parte teórica, y paralelamente aquí en México estaban explorando los pozos petroleros. Se dieron cuenta que en alguna región del cielo había material más duro, ¿no? Muy duro e impenetrable, y que había una capa de sedimentos muy característico, pero que eran cosas aisladas, ¿no? Unos aquí en el Golfo y otros en Europa, tratando de entender qué hubiera pasado. Pues en ese tiempo no les interesaban los meteoritos, les interesaban las burbujas de petróleo que habían en el subsuelo, pero pues que si se hubieran hecho clic, pues hubiera revolucionado en ese tiempo. Imagínense, yo a escasos 6 años de nacer, yo nací en el 1984, pero pues eso nos dice que es muy reciente este tipo de descubrimientos, y que aún desconocemos muchas cosas, ¿no? Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años aproximadamente de formación, desde que fue una roca y cómo fue evolucionando, y pues que conocemos muy poco, ¿no? Conocemos muy poco todavía, y la importancia de contar con estos meteoritos, la importancia de documentarlos, de observar el cielo. Por eso nuestro eslogan como club es Ojos al Cielo, porque siempre hay algo que nos va a sorprender, y de los cuales podemos aportar nuestro granito de arena a la comunidad científica, ¿no? A los investigadores. Entonces, ya hablando en materia de los meteoritos, podemos encontrar tres tipos de meteoros. Podemos encontrar meteoritos totalmente rocosos. Esos son las famosas condritas, o las acondritas que no tienen gránulos de cristales, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí, bueno, si me ven, puedo aquí tener una roca, un meteorito rocoso. Este tiene ligeramente algo de contenido metálico. Entonces, cuando ya tienen contenido metálico, se les denomina meteoritos mixtos. Y hay otros que son los meteoritos metálicos, como los que tengo aquí, de los que vamos a hablar en un momentito más. Este plateado es el Campo del Cielo, que fue descubierto en Argentina, y este otro, el Chijote Alin, que cayó en Rusia. Y pues las características en tonalidades son diferentes, pero en composición química son casi, casi, casi idénticas, ¿no? Eso es lo importante de analizar y estudiar este tipo de meteoritos. Pero, ¿por qué es importante? De esto no voy a ir mencionando mucho, porque pues prácticamente esto lo podemos tener en la red, ¿no? Ahí los meteoritos que fueron importantes y que cayeron en México, que realmente fueron también muy grandes, y la mayor parte son meteoritos metálicos. Y justamente estos meteoritos metálicos son muy, muy importantes, porque normalmente
se sabe y se conoce que los meteoritos rocosos o petriometálicos, como se le ha denominado, la mayoría provienen de asteroides. Pero los meteoritos metálicos, para que fuera esa composición, esa estructura totalmente metálica, tenían que ser cuerpos de objetos, el núcleo de un objeto. Y si estamos hablando de núcleos, eso significa que esos meteoritos en algún momento fueron el núcleo de un planeta o de un cuerpo muy, muy grande, que en la evolución de nuestro sistema solar sufrieron impactos. Muchos de estos planetas muy grandes se devastaron, quedaron aniquilados y sus fragmentos quedaron dispersos y que ahora forman parte del cinturón principal de asteroides. Pero originalmente son de núcleos planetarios. Entonces, si nosotros tenemos estos meteoritos metálicos, significa que tenemos corazones de planetas en nuestras manos. Imagínense, si nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, estas rocas podrían tener la misma edad o algo muy cercano a ellos, o más jóvenes o más antiguos. Pero esos meteoritos son núcleos planetarios, los meteoritos metálicos. Por eso son tan importantes y por eso cuando mi mentor, el doctor Sergio Guanaco, nos empezó a explicar de los meteoritos, yo quedé fascinado y pues eso me llevó también a querer tener una colección eh, y poderla compartir con el público, ¿no? Con la gente, con las personas. Nosotros salimos a los diferentes espacios públicos, a las diferentes actividades y llevamos estas muestras de meteoritos para que las personas puedan conocerlos, puedan tocarlos, puedan palparlos, saber su peso, compararlos con las rocas ordinarias y explicarles, ¿no? Darles una perspectiva diferente de que esas rocas que vienen del cielo siempre traen una información y una historia única del cual es importante conocer, porque eso nos va a permitir conocer la evolución de nuestro sistema solar, la evolución de los planetas y sobre todo la evolución del universo. Esa es la verdadera importancia de contar y conocer de esos meteoritos, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer o cómo le podemos hacer para evitar el impacto de estos meteoritos? No vamos a mandar a un escuadrón allí de legendarias personas, ¿no? Y que vayan a explotar los meteoritos, ¿no? O más bien los asteroides, perdón, y vayan a perforarlos y metan dinamitas. No, eso no. No vamos a sacrificar vidas humanas, ¿no? Lo que sí se va o se está trabajando es que justamente están generando estos proyectos de exploración espacial y sobre todo llevar esta sonda, por ejemplo, la sonda DART, que desvió a uno de este sistema binario de asteroides del Didymos y Dimorphos, que su objetivo era analizar si con un impacto de estas ondas espaciales, de estos viajeros del espacio, ¿no? Elaborados por el ser humano, puede desviar la trayectoria de los asteroides o de los meteoroides o de ese objeto que vaya y que ya se tenga catalogado o ya se tenga calculado su impacto con la Tierra, ¿no? Con nuestro planeta. Entonces, se está trabajando con esto debido a todos estos eventos que han sucedido. Ya la NASA, la Agencia Espacial Europea y muchas agencias internacionales están aliándose o de manera independiente, enviando justamente sondas espaciales a estos asteroides, analizan su composición química y sobre todo su trayectoria. Entonces, si no son peligrosos, bueno, pues, solo los estudian, los analizan y pues ya algún proyecto de mineralogía espacial, no lo sé, pero siempre van a estar estudiando estos objetos y van a enfocarse a los que tienen trayectoria con o de posible impacto con nuestro planeta. Y aquí hay unos, por ejemplo, dimorfos y didimos, que son las escalas a las que se encuentra comparado con estructuras o monumentos arquitectónicos. Y pues nada más para tenerlo como conocimiento, ¿no? Si uno de estos rocas entrara a la atmósfera, sí nos causaría muchísimo daño, ¿no? Y sobre todo si impacta en ciudades, ¿no? Que es lo que no deseamos. Entonces, por eso es importante este tipo de investigación. ¿Y cómo se monitorean? Pues aquí tenemos un pequeño video, vamos a ir un poquito más rápido. Y pues ahí están, miren, ese fue el momento del impacto sobre el asteroide. Entonces ahí va la sonda DART y que impactó a Didymos, si no mal recuerdo. Entonces, de esa forma lo vieron a través de los telescopios espaciales, pero ¿de qué sirve, no? A veces los objetos llegan sin avisar
como este que fue descubierto el 3 de diciembre de 2024 y que tenía aproximadamente, bueno, era menos de 1 metro de diámetro, eso fue lo bueno. Pero lo que fue curioso es que fue descubierto aproximadamente, hablando en tiempos universales, a las 4 de la mañana y justamente a las 4 de la tarde era su ingreso y su posible impacto. Se descubrió en el punto rojo que tenemos ahí cerca, entre la frontera entre México y Estados Unidos, pero que iba a pasar, si no mal recuerdo, en Siberia y que, pues como no iba a ser de peligro, de impacto, pero sí espectacular la entrada de este objeto. Por lo menos teníamos 12 horas para alertar a una región y poder mover a las personas en ese tiempo, ¿no? O buscar los refugios para poder cuidar a la integridad de las personas. Entonces, aquí está su descubrimiento, el momento que los descubrieron. Aquí vemos, si ven mi cursor, ahí vemos las líneas que son las estrellas y ese puntito blanco que está allí es justamente ese asteroide que fue descubierto el 27 de diciembre a las 4 de la mañana y que eso no lo podemos ver de manera observacional, sino que son a través de fotografías y de placas que están fotografiando y revelando constantemente y podemos ver el movimiento de este objeto. Entonces, si no es una estrella, si fueran estrellas, fueran líneas, por eso son las líneas, porque tienen tiempo de exposición, es el barrido de las estrellas, pero ese punto no dejó barrido, significa que se está moviendo diferente a las estrellas en un lapso de tiempo y que eso no es un objeto fijo, no es una estrella. Fijo relativamente a una escala no cósmica, pero en el caso de los asteroides es fácil identificarlos porque se van moviendo, van cambiando su posición. Entonces comparan todas las fotos y la posición de ese objeto cambió. Entonces dijeron, analicen ese porque es un asteroide y resulta que va a entrar a nuestra atmósfera. Entonces, sí hay video, ¿no? Y así como los memes que decían antes, ¿qué creen? Sí hay video, ¿no? Aquí podemos ver el ingreso del asteroide, de ese meteoroide en forma de bólido. Estaba ahí en la playa, ¿no? Entonces, y ahí pudimos verlo ingresar. Y vamos a ver el otro video donde podemos observar el resplandor de ese meteoroide al entrar a la atmósfera, ¿no? Entonces, desafortunadamente no fue de impacto que lamentar, sino que pues, fue algo más de un espectáculo visual, pero pues que esto nos pone muy alertas, ¿no? Y este fue de lo más reciente, ¿no? Este fue en Estados Unidos, no recuerdo dónde ya. En este podemos ver aquí la cámara de vigilancia justamente en el jardín, en el jardín de este domicilio, y de la nada se impactó. Ahí podemos ver incluso hasta el audio, ¿no? Del impacto. Y pues resulta que sí, ahí está la fotografía, recogieron los fragmentos que quedaron dispersos, fue llevado a un laboratorio donde justamente ahí catalogan el tipo de meteorito, ¿no? Entonces, probablemente era un meteorito rocoso, una condrita, y pues este fue en julio del 2024. Y por eso es importante monitorearlos, ¿no? Quizás algunos ya van a empezar a poner cámaras para monitorear el cielo o para registrar caídas. Eso es importante, sobre todo que lo compartan con la comunidad científica, ¿no? Entonces, este fue otro. Este es otro meteorito. Vamos a quitarle el audio para que podamos ver allí el registro. Y pues ahí vamos a ver cómo el resplandor de ese objeto pues ilumina la noche, ¿no? Entonces, pues a veces nos agarran en la calle, a veces nos agarran en la casa. Muchos se han logrado registrar en los automóviles, de esas que les ponen cámara para ir grabando. Entonces, ahí vemos el objeto detrás de las nubes, cómo avanza. Entonces, todos estos objetos han sido documentados y esa es la importancia de, de poderlos observar, ¿no? Porque contribuimos a la comunidad científica. Y este que es el más famoso, ¿no? El 2024 YR subíndice 4, que pues ahí lo podemos ver, también ese punto de movimiento a comparación de las otras estrellas en diferentes fotografías, que esto a principios de año, enero, febrero,
se tenía una probabilidad del 3% de impacto con la Tierra, ¿no? A través de la observación de en estos últimas semanas, ya se descartó el impacto con la Tierra, ya no va a impactar a la Tierra en el 2032 como se había pronosticado. Ya se tienen más datos, aproximadamente son 60 metros de diámetro de este objeto, pero, bueno, de 3% que tenía, se redujo a 0.0017% de probabilidad de que impactara con la Tierra. Pero como ya no va a impactar a la Tierra, hay una posibilidad de que impacte en la Luna. Entonces hay que estar atentos porque si tenemos todavía la fortuna de llegar al 2032, podemos ver un impacto en la Luna. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestra niñez van a poder disfrutar de este acontecimiento. Hay que informarlos bien, ¿no? Hay que descargar esta charla y rebobinarla para que estemos atentos. La fecha y el horario ya lo van a anunciar en su momento, pero que se tenga este registro de que hay esa posibilidad, ¿no? Y este era el cálculo de ingreso hasta febrero de este año de la ruta que iba, de la franja, más bien, de la franja de los posibles lugares donde podría impactar o pudo haber impactado este asteroide, ¿no? Afortunadamente ya se redujo al 0.02% y ahora hay una probabilidad del 3% de que impacte con nuestro satélite natural. Entonces, pues, ¿qué creen? Nosotros siempre estamos metidos en los mejores eventos. Resulta que el 20 de enero del 2019, durante la transmisión en vivo de un eclipse con un teléfono celular pegado a un telescopio refractor apuntando a la luna, registramos el impacto de un meteorito. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí casi como a las 7:30 de la noche aproximadamente, es la región donde explota, bueno, más bien se impacta y se ve un pequeño destello de ese meteoro en la luna. Entonces, es importante, sí es importante, porque estos tipos de registros podemos compartirlos con la comunidad científica, podemos ver como ya habíamos mencionado, ¿no? ¿De qué región del cielo, de qué cuerpo de objetos pertenece, si son de cometas, si son de asteroides, eh, y sobre todo de qué tipo de material pudo haber sido ese objeto, de qué tamaño y cuál es el impacto, sí, el impacto que ocasionaría si llegara a la Tierra, ¿no? Y pues, bueno, hablando un poquito ya de esto, de los posibles impactos en la Tierra, sabemos que ya no. Aquí hice una pequeña simulación. Hay una página ahí que es esta que está allí de Newfound, donde podemos hacer simulaciones tanto del objeto, del tipo de meteoritos, si son rocosos, si son de carbón, si son metálicos, si son mixtos. Entonces podemos hacer una simulación, podemos cambiar el tamaño del asteroide, del meteorito, podemos cambiar la velocidad, normalmente siempre entran a 27 kilómetros por segundo, que es más o menos el promedio que usé, y pues trabajé un ángulo de 45 grados de entrada y pues la aplicación te permite poner un punto de impacto, ¿no? ¿Dónde quieres que impacte? Claro, de un sentido figurativo a manera didáctica para ejemplificar el tipo de daño que podría ocasionar. No decíamos que caigan en ciudades, pero en este caso hice la prueba en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, de mi ciudad natal, y pues en esta zona de la montaña que tenemos allí en el Cerro de Mactumatzá, en esa región, bueno, creo que aquí no recuerdo si fue en Mactumatzá o en el parque, en la plaza central de la ciudad. Entonces, y aquí pues al momento de hacer la simulación, nos dice la magnitud del daño. O sea, este es lo padre y lo bonito de esta aplicación. No es tan real, pero sí es algo muy aproximado. Y eso es lo que tenemos que prever en futuros accidentes de este tipo, ¿no? Así los puse en el Macromatzac. Entonces, ahí hace la simulación del impacto. Creo que el primero fue un meteorito rocoso y pues podemos ingresar a la descripción de qué tipo de meteorito fue, a qué altura explotó, eh, el impacto, a cuánto equivalía, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay una simulación, entonces tú puedes hacer simulaciones con meteoritos metálicos un poquito más grandes y puedes ir jugando, ¿no? Pero esto era lo que comentábamos. Este tipo de meteoritos metálicos, como lo mencionamos hace un momento, si no lo observan, vamos
Sí, creo que sí está en la pantallita, ¿no? Este tipo de meteoritos metálicos nos cuentan tantas historias. Por ejemplo, este que es el Chicote Alí, que ahí podemos ver en la fotografía, podemos ver las líneas de vuelo. Incluso en la parte de aquí arriba podemos ver allí la imagen que está en el centro, la parte plana, que es la punta que entró en la atmósfera y que quemó y que fundió el metal, y ese metal a la velocidad que iba este meteorito empezó a correr envolviendo la pieza. O sea, esta fue una punta de meteorito, ¿no? Una punta de entrada del meteorito. Y ahí podemos ver las líneas de vuelo, cómo el metal a las altas temperaturas se hizo líquido y fue surcando y escurriendo en la roca. Entonces, ahí podemos ver claramente la característica de este Chijote Ali que cayó en Rusia, en una montaña en Rusia, y que pues llegó a nosotros gracias a la colaboración de un amigo, José Rodríguez, a quien le envió un fuerte abrazo, que es quien a través de estos museos certificados podemos adquirir estas piezas únicas, porque encontrar piezas que tengan estas características de líneas de vuelo y de las señas particulares de la entrada en nuestra atmósfera son como las huellas dactilares de un ser humano. Entonces, son rocas muy, 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 muy únicas. Y la otra es esta Muoniomalusta, que es un nombre algo raro, en Suecia. Esta es una rebanada de ese meteorito. Ustedes pueden ver, está delgada, realmente es una pieza delgadita, pero aproximadamente 1 pulgada de lado, es un cuadradito. Pero al igual que estos meteoritos, esta Muoniomalusta nos dice que esta composición química se les denomina líneas de Widmerstatten, que fue en honor a un científico que las descubrió con ácido nítrico en un corte que hizo un meteorito, vio estas líneas que se forman justamente al irse enfriando la mezcla de los metales en el núcleo de estos cuerpos planetarios. O sea que para que ese núcleo planetario se enfriara, tendrían que haber pasado miles o millones de años para que se eh, formara esta estructura que vemos en la imagen y que vemos en la cámara. Entonces, esta estructura tiene su proceso de formación entre miles a millones de años para enfriarse. Estas no se pueden replicar en laboratorio en la Tierra. Así que si nosotros pensábamos adquirir un metal o una aleación, poder eh, generar estas bandas, Widmerstatten, no las vamos a lograr, porque esto solo se forma cuando se enfría un núcleo planetario compuesto por una mezcla de metales, en este caso níquel, hierro, quizás un poco o pequeños porcentajes de cobalto, ¿no? Entonces, al enfriarse en los miles de millones de años, se forman estas bandas únicas de estos meteoritos. Entonces significa que este meteorito surgió paralelamente a nuestro planeta y que en algún momento un fragmento de este planeta muerto, extinto, cayó en la Tierra. Y eso es lo que nos cuentan estas rocas. Esto es lo que nos dicen y esto es por lo que nosotros también compartimos esta información con el público. Llevamos muestras, llevamos exhibiciones, llevamos nuestras colecciones de meteoritos, también ahí tenemos una colección de fósiles, también dinosaurios y modelos espaciales, y es lo que nosotros compartimos con el público para que se informe, para que esté enterada, para que cambien la forma de percibir nuestro entorno, nuestro medio, y que pues vivimos en una burbuja, como lo decía nuestro maestro Carl Sagan, que vivimos en un pequeño pálido punto azul y que debemos de cuidarlo. Cuidarlos de nosotros mismos, pero también debemos cuidarnos de los objetos que están en el espacio exterior, porque pues recuerden que estos objetos no cumplen caprichos de nadie, ¿no? Así que si pasa la luna en la constelación de fulana de tal, etcétera, pues no cumplen con los caprichos humanos. Entonces, es más, no tienen conciencia de nada y pueden caer en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Y esto es lo que tenemos que estar prevenidos, alertas y al tanto de este tipo de objetos y rocas del cielo que nos cuentan muchas historias. Le agradezco, hasta aquí termina mi participación, mi charla. Espero les haya gustado y que
Gracias por la atención. Excelente, excelente. Muy bien, Oscar. Fíjate que nos llevaste que un cometa, que es un asteroide, meteorito, meteoro, bólido, o sea, todo esto, excelente. Igualmente, mi reconocimiento para ti porque Gracias. viste también el reconocimiento a Sergio Guanaco, ¿no? Como tu mentor, ¿sí? Y, y luego llegar para que, ¿por dónde pasa por la atmósfera terrestre? Que la troposfera, estratosfera, mesosfera, o sea, todos nos llevaste a esto. Qué bueno que hiciste eso, porque así todo nuestro público ya, si en un momento dado tenía algo de interés, ahora sí se enganchó con esto. Bueno, ya Muchas no gracias, quiero maestro. usar más el micrófono. Felicidades por tu gran plática, Gracias. Oscar. Y le doy la palabra a Pablo Roberto González. Adelante, Pablito. Gracias, Alfonso, y gracias por seguirnos aquí en la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios. Y un agradecimiento y felicidades por tu tema muy completo sobre esto. Mi pregunta es esta. Si yo quiero ser cazador de meteoritos, si salgo al campo abierto, lo que sea, donde haya nopales, huizaches, pinos, lo que sea, ¿qué requiero para poder encontrar un meteorito? Las características de algunos o la mayoría de los meteoritos que tienen, como son metálicos, tienen propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, a nivel aficionado, lo que nos conviene es llevar un buen imán, ¿no? Un buen imán para poder identificar de alguna manera. Las características muy particulares son que presentan una costra de fusión. En el caso de los rocosos, bueno, también los metálicos, ¿no? Pero en el caso de los rocosos, que pues, no van a poder tener una atracción con el imán, lógicamente, porque no tienen metales en su interior, pero vamos a poder diferenciarlos por el proceso de la fusión y la forma de la quemadura de la roca, ¿no? Entonces, a diferencia de una roca volcánica o una roca metamórfica en el suelo, pues su coloración y su peso va a ser diferente en la estructura, incluso aunque esté rota la piedra, vamos a ver ciertas características diferentes a las rocas ordinarias, ¿no? Entonces, eh, es muy probable que se puedan encontrar en montañas, sí. Es muy probable que se encuentren en desiertos. Afortunadamente, las grandes extensiones de la superficie terrestre son zonas despobladas, ¿no? Porque pues, imagínense, si todos los continentes estuvieran totalmente poblados, pues sería mucho más fácil identificar los meteoritos, pero ocasionaría mucho más daño a la población, ¿no? Entonces, muchos de ellos también caen en el mar. Entonces, podríamos encontrar restos de meteoritos en playas, es posible. Igual si se tiene algún buen identificador de metales, puede ser útil para poder reconocerlos de manera un poquito más rápida y hacerles pruebas. Para poder certificar o validar la veracidad de que es un meteorito, ahí sí se tiene que someter a diferentes pruebas de laboratorio que en laboratorios de geofísica podrán tener, o en las universidades que tienen estas carreras, para poder hacer un análisis de este tipo de roca. Normalmente estas rocas se fraccionan y se les dona parte de esas rocas a los laboratorios para poder certificar el meteorito y pues pueden practicar varias pruebas, ¿no? Las pruebas de isótopos, que son las más comunes para eh, verificar la autenticidad del meteorito. Ok, excelente, excelente. Gracias. Gracias, Héctor. Ahora vamos con Héctor, de Prepa de la Hola, UNAM. ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal? Muchas gracias, Oscar, por tu plática. Me parece que me quedé a media explicación, tal vez, entonces, ojalá que no esté fuera de lugar mi pregunta. Porque, bueno, va en el sentido de estos meteoritos metálicos que comentas que son como núcleos de planetas. ¿No existe la posibilidad de que además de núcleos de planetas, sean también residuos de alguna estrella, alguna explosión de supernova, algo que sean material que provenga de alguna estrella vieja? Bueno, ya sabemos que se forma hierro también allí en ellas. Eh,
o necesariamente tienen que ser núcleos de planetas. Mi pregunta, a lo mejor me quedé a mitad de explicación. Perdón. No, no, por el contrario, muchas gracias. Eh, de los datos que se tienen hasta ahorita, hasta la investigación que se tenía hasta el 2024, la mayor parte, bueno, todos los meteoritos metálicos que se han encontrado en la Tierra se han caracterizado por el núcleo de objetos planetarios, ya llámese planetas o asteroides muy grandes o satélites naturales, ¿no? Que en algún momento se destruyeron en el proceso de formación del sistema solar. Es muy posible que puedan haber meteoritos metálicos provenientes de núcleos de estrellas, sí, es muy probable. Descubiertos en la Tierra, aún no. No se han descubierto en la Tierra este tipo de meteoritos de núcleos de estrellas. Entonces, puede ser que haya impactado uno y esté muy en las profundidades del mar o muy en las profundidades del subsuelo, pero aún no se han descubierto o que se hayan catalogado como tal provenientes de núcleos de estrellas, ¿no? Lo que se conoce hasta ¿Cómo el momento podemos ajá, o cómo poder compararlas sabiendo que son de núcleos de diferenciarlos? estrellas. Muchos de estas, por ejemplo, más que nada los meteoritos que son provenientes de los asteroides como el Vesta, por ejemplo, se han catalogado, se han de alguna manera referenciado a ese meteorito porque a través de estudios de estos orbitadores, de estas naves espaciales que envían, a través de la espectroscopía han podido determinar la composición química de estos asteroides allá en el espacio y que cumplen con las características de los meteoritos encontrados en la Tierra, ¿no? Al igual que las rocas lunares o las rocas marcianas que se han encontrado en el desierto de África, por ejemplo, ¿no? Entonces, al compararlas con la composición química de las diferentes rocas de nuestro planeta, pues no son idénticas ni siquiera encajan. Entonces, los meteoritos lunares, ¿cómo supieron que fuera un meteorito que venía de la Luna y entró a la atmósfera y cayó en el desierto o en la montaña? Pues justamente con las misiones Apolo, ¿no? Que llegaron, extrajeron o recolectaron muestras del regolito y de rocas lunares y al analizarlas en la Tierra dijeron, oye, pero si esta roca ya la habíamos estudiado y no hay ninguna similar en la Tierra. Entonces es donde empatan la información. Por eso es importante que toda la comunidad científica a veces son un poco celosas de compartir sus descubrimientos o sus teorías, ¿no? Sus hipótesis. Entonces, por eso es importante que la comunidad pueda tener una mayor comunicación y sobre todo este tipo de descubrimientos o este tipo de información que un grupo tiene, se pueda compartir, porque puede ser que otro grupo en otro lado esté haciendo una investigación paralela y que puedan compaginar o amalgamar, ¿no? Entonces, como por ejemplo los de Pemex, cuando descubrieron los subsuelo y el meteorito, y los que estaban en Europa, ¿no? Entonces, si se hubieran conocido o si los hubieran presentado antes, desde 1976 hubieran dicho que el meteorito del cráter Chicxulub fue el que extinguió los dinosaurios, ¿no? Por muchas pruebas. Pero pues aquellos buscaban como prueba el cráter y los de Pemex buscaban la parte teórica. Entonces, uno tenía parte de ese rompecabezas que al otro le hacía falta, ¿no? Entonces, por eso es importante. No se ha catalogado como tal meteoritos metálicos provenientes de corazones o núcleos de estrellas. Sí, O hasta menos no pero se sabe. existe manera de diferenciarlos, ¿no? Cuando son de núcleo de estrella y cuando son de núcleo planetario. Sí, sí, podría haber algún método de identificarlos. Que no se han encontrado, no significa que no existan. Exacto. Héctor, Muchas gracias. recordemos cuál es la forma de nuestra estrella para referirnos a diferentes estrellas. Acuérdate que hay un núcleo, sí que hay fusión nuclear, que átomos de hidrógeno se convierten en helio, ¿sí? Hace esa fusión Ujú. nuclear y después ya se va viendo a zonas de convectiva, zona radiactiva y todas esas cosas. Ujú. Entonces, no hay de dónde agarrar ese corazón de la estrella, ¿no? Ujú. ¿Estamos? Ese es mi punto de vista. Sí, bueno, yo lo pensaba más bien de estrellas antiguas, anteriores al Sol, y que, que haya llegado ese material por acá. A ese tipo de No, cosas me refería. no, no, está lejos de compartir esto. Sí, Ah, sí, sí, ok. lejos. Gracias, Héctor. Javier Curiel, adelante. Eh, Gracias. Las condritas carbonáceas parece ser que son muy antiguas y datan de la formación del sistema solar. Y la otra cuestión mencionaste
la explosión a kilómetros de altura de un cuerpo de varios kilómetros. Al ingresar a la atmósfera, se calienta el cuerpo, pero hay un gradiente. La parte proximal es más caliente que la parte distal y eso trae un desequilibrio y hace que se explote, se fragmente el cuerpo y lo que llega a la superficie de la Tierra es la onda expansiva. Entonces, no es precisamente el choque. Pienso que la Luna, como no tiene atmósfera, allí sí el impacto es del cuerpo directo. Eh, la del Chicxulub, efectivamente, fue Pemex quien encontró anomalías y encontró iridio. El iridio es muy raro en la Tierra, pero frecuente en los meteoritos. Pero encontraron que había una capa de iridio, bueno, que geológicamente correspondía a la misma edad en todo el planeta. Y ahí era cuando Pemex era Pemex, que generó patentes, pero antes de que la desmantelaran, el Instituto Mexicano del Petróleo. Y es lo que yo entiendo. Gracias. Es correcto. Adelante, Miguel Ángel, con tu pregunta. Gracias, gracias. Saludos, Oscar. Qué chévere plática. Es muy agradable y yo soy fanático de Gracias. los meteoritos y ojalá algún día vengas por aquí con el doctor Sergio Guanaco. Él me visita cada año porque hay la feria de minerales por acá, ¿no? Entonces lo conozco y ha venido varias veces acá y hemos hecho observaciones también. Eh, no, tenía un par de acotaciones respecto, por ejemplo, a la pregunta de Pablo. Yo creo que un detector de metales convendría para buscar meteoritos. Y otra cosa muy frecuente cuando los encuentran en zonas, por ejemplo, claro, mucho más fáciles en la nieve. Si ves una roca en medio de la nieve o del hielo, pues la única manera que haya venido es de arriba, ¿no? Porque la mayoría de meteoritos me parece que son rocosos y son los que menos se encuentran porque es muy fácil confundirlos con una roca terrestre, ¿no? Entonces, hay que tener mucho conocimiento de la forma y de los meteoritos y de la estructura, un poco cómo están por fuera y su composición, ¿no? Hay muchos rasgos por lo que he visto de la gente que busca meteoritos. Por ejemplo, acá es bastante popular, la gente va al desierto, ¿no? Con detector de metales o simplemente si tienen un buen ojo, buscar una roca diferente. Yo lo diría así. Una roca que se mira diferente con el entorno, ¿no? Y muchas veces cuando hay zonas que se encuentran algunos meteoritos, es muy probable que haya muchos más y mucho más grandes. Entonces ellos siguen el camino en qué dirección están o van, porque muchos de ellos, como tú lo explicabas, se fragmentan al llegar a la superficie terrestre, ¿no? Esa es una forma. Eh, eh, Otra gente, claro, va a los polos y en medio de lo blanco, de un hielo o un lago congelado, va a haber rocas que la única forma que vienen son del cielo, ¿no? Eh, Me gustó mucho tu plática. Tengo algunas opiniones respecto, por ejemplo, a la cuestión de Tunguska, ¿no? Lo interesante en Tunguska es que nunca se encontró rastros de meteorito. Hay otra posición de que sea un pedazo de cometa, incluso del cometa Halley, un pedazo de hielo que entró y explotó, ¿no? Y eso fue lo que produjo, lo que arrasó estos millones de árboles y porque no se ha encontrado en definitiva un impacto, ¿no? Hay sospechas de un lago, pero no hay rastros en sí de que haya sido de algo sólido, ¿no? Debes conocer tú, por ejemplo, acá también en Arizona hay un cráter bien grande, que es uno de los más estudiados, el de Barrington.
¿no? Y claro, antes la gente pensaba que los meteoritos eran producto de los volcanes, ¿no? Hasta que hubo un astrónomo que estudió y se dio cuenta, dijo, no, estos vienen del cielo, y lo llegó a comprobar. Se comprobó también muchos años después, ¿no? Pero lo interesante con Barrington, aquí en Arizona, es de que había propuesta de que sea de origen volcánico, que sea un volcán, ¿no? Cuando fue el primero y dijo, no, no es un volcán, fue a ver, investigó, encontró otro cráter cerca de ahí y más allá estaba un volcán. Dijo, no, eso es producto por actividad volcánica. Y, y básicamente fue porque algunos años antes se produjo un volcán casi muy similar, ¿no? Un cráter producido por actividad volcánica. Pero no hace mucho, acá hubo un astrónomo, Schumacher, que fue el que encontró el cometa que se chocó con David Levy en Júpiter. Él estudiaba los cráteres que dejaban las explosiones nucleares. Entonces, cuando fue a ver el cráter de Arizona, vio muchas similitudes. Entonces él dijo, no, esto es producto por impacto, ¿no? Hicieron los estudios y sí, hay muchas características que es producido por impacto, pero en Arizona no se encontró mucho rezago del meteorito, porque este evaporó, ¿no? Y ahí un poquito aclararía respecto al impacto, fue la onda de choque la que produjo la evaporación del meteorito y solo se encontró pequeños pedazos de hierro y toda esta cristalización que se produce por las altas temperaturas y la forma en cómo el cráter está distribuido y las piedras y las rocas también. Y eso tú también un poco lo explicaste respecto a esas estructuras que se forman por el impacto de un meteorito, ¿no? Entonces eso nomás quería un poco complementar. Chévere tu plática, me gustó mucho y creo que vas a incentivar a que sigamos coleccionando meteoritos, aunque a veces nos estafen cuando no lo son. Así que sigo tu Ándale. consejo, son los certificados. Sí, muchas gracias, maestro. Y justamente me comentaba hoy el doctor Guanaco, porque él, él fue el que me enroló en este vicio de andar coleccionando y comprando meteoritos. Él se encuentra justamente en Tucson el día de hoy, y pues Ah, pues de ahí me lindo. trae también me envía lotes de meteoritos, y pues igual y le paso su saludo, maestro. Muchas gracias. Sí, sí, ya lo voy a llamar. Excelente, excelente. Celso, ¿qué tenemos de nuestro público, nuestros Tengo la luna. internautas? Ah, la Muy luna. bien. Permítame. Bueno, tenemos un interés Sí, especial, como ya he perdón, mencionado. perdón, Celso, ¿Sí? Este, Fernando David, ¿quieres ya compartir mientras estaba compartir la Sí, luna? mientras Celso entra, exactamente. Ok, mientras que Celso nos está hablando sobre el público, sobre los internautas. Sí. Adelante, Celso, con esa vista preciosa de la luna. Sí, cómo no, pues tenemos aquí la presencia de Rosa María Villaseñor. Ella sigue la transmisión desde Celaya, Guanajuato, Grupo de Astronomía de Lorenzo Merino Jiménez, España, Club Astronómico Bernal, Asociación Civil. Francisco Irán García Alonso manda saludos también. Eh, Juan Martín Morales Camarillo, del Bernal, Querétaro, y aprovecho esta oportunidad para, a nombre de los integrantes de esta red mexicana de telescopios y radiotelescopios, darle pues un saludo de solidaridad a Juan Martín por la reciente pérdida de su señora madre. Reciba nuestras condolencias. Tenemos también aquí la presencia de la Sociedad Astronómica de Minatitlán, que felicita al ponente. Lo mismo está señalando Francisco Javier Díaz de León González, Andrés Aguilar, saludos. Rosa María Villaseñor, le gustó
bastante la plática. Manda especiales saludos al maestro Oscar Toalá, Lulú Carrasco, Violeta Caliu, está mandando saludos también. Y Z Ríos, saludos al panel. Felicidades al ponente. Pues es de momento lo que tenemos, Alfonso. También le tenemos a la familia Herrera, que jueves a jueves, domingo a domingo está con nosotros desde Panamá, Panamá. Muchos saludos y muchas felicitaciones al ponente. Excelente, excelente. Fernando David, fíjate que, Oscar, te llevaste la noche muy bien. Felicidades, con esa gloriosa plática que tienes, que has dado y que nos llevaste hasta a buscar meteoritos en un momento dado. Me acuerdo que Álvaro, no sé, a lo mejor no lo conociste, a lo mejor no lo conociste, Álvaro de Astronomía Educativa aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Él me dijo, tienes en la prepa y en la UNAM unos techos grandísimos, ¿por qué no los barre? Y en un momento dado puedes, eh, puedes encontrar pequeños meteoritos. Fíjate que empezamos a hacerlo, pero después me dijeron, no, que es muy peligroso estar en el techo, que no sé qué, que se puede caer, que no sé qué, y ya no lo hicimos. Pero fíjate que era una buena alternativa, porque los techos son grandísimos en la UNAM, ¿sí? Y podemos haber aprovechado esa situación. Pero bueno, no se pudo. Pero, pero estamos pendientes de esto. Ahora, ¿quién quiere hablar sobre la luna? Jóvenes, hablando de este. Mira, pues, Alfonso, tenemos yo aquí puedo. un comentario relacionado con la ponencia de esta noche de Manuel Higuín. Él le pregunta al ponente recomendaciones para leer, ya sea en línea o alguna publicación en particular. Buena pregunta. Sí, fíjese que hay muchos libros, muchos no hay, fíjense, porque normalmente siempre hay recopilaciones de que nos muestran los tipos de meteoritos y todo. Y justamente el doctor Guanaco me regaló un libro que compró allí en un museo en Arizona. Les voy a compartir la fotografía del libro ahí, en los comentarios de la publicación. Pero hay algunos libros digitales que me han estado sirviendo mucho, sobre todo para ir comprendiendo justamente la composición o más bien el origen de los diferentes tipos de meteoritos. Y sobre todo hay uno que ahorita les digo el nombre. Me gustó muchísimo porque no solo ve desde el aspecto de los meteoritos para coleccionistas o como objetos para tenerlos en repisas, sino que también para compartir el conocimiento con los demás. Sobre todo, hay una parte muy importante. Este libro fue en España, se llama Meteoritos, Origen, Naturaleza y Régimen, porque resulta que si un meteorito cae, no sé, en el desierto, ¿quién es el dueño de ese meteorito, no? Incluso ahí también hay anécdotas de los meteoritos que caen en alguna parcela, por ejemplo, y pues hay pleitos, ¿no? De que alguien se dio cuenta que estaba en la parcela del vecino, va, se lleva el meteorito de 3 toneladas a su terreno, lo exhibe, empieza a cobrar por verle el meteorito, y el otro se da cuenta y empiezan a pelear de que ese meteorito cayó en mi terreno, es mío, me pertenece. Entonces, está padre esa temática, ¿no? Porque pues al igual como legislar el espacio exterior, quién es el dueño de la luna, si llega un país con naves espaciales a la Luna o a algún asteroide, ya es propietario de ese objeto. Entonces, está muy interesante, ese me ha estado gustando, es el que todavía estoy leyendo, pero sí, hay mucha bibliografía, pues ahí en la red es muy fácil encontrar libros en PDF, algunos son gratuitos, algunos hay que pagar el derecho por leerlos, pero igual puedo compilar. De hecho, en el chat de WhatsApp, nosotros tenemos en el club un chat de WhatsApp y tenemos una carpeta en el Drive que estamos alimentando con libros, con videos, algunos tutoriales, fotografías.
etcétera, ¿no? Entonces, igual los puedo compartir con todo gusto y ahí tenemos un repositorio justamente de meteoritos donde compartimos videos explicativos. Vamos a subir por ejemplo, los libros, bibliografía que puedan consultar para ir enriqueciéndonos un poquito de este tema. Con gusto les comparto el enlace Drive. Ah, perfecto, Oscar. Dime, en la sociedad a la que pertenece el Club Astronómico Katsamala, ¿qué quiere decir? Hatamatsa, esa es una palabra Katsamala. zoque que significa Señor de las Estrellas. Entonces, Oigan, chicos, Tuxtla tiene sus antepasados zoques. En náhuatl, Tuxtla era Tuxtlán. Ya con la conquista lo fueron cambiando la pronunciación, de ahí fue Toxtlán y ahora pues es Tuxtla, ¿no? Que significa lugar de los conejos, pero su lengua origen era náhuatl, el zoque, y justamente Hatamatsa fue una traducción más bien del español a zoque, que significa Señor de las Estrellas. ok, En eso es Chiapas hay bueno. diferentes municipios que tienen un zoque y hay variantes de zoque. Por ejemplo, en otros es como el tata de las estrellas, el abuelo de las estrellas, el anciano, y en el centro de Tuxtla es el señor de las estrellas, ¿no? Entonces, pero pues son algunas pequeñas variantes que se puede interpretar en un sentido diferente, pero pues que nos lleva casi a un mismo camino, ¿no? Pero sí Ah, es de origen zoque, Señor de las Estrellas. perfecto, Oscar. Ay, gracias, gracias. A la Qué orden. bueno para que estén enterados nuestros amigos sobre esa asociación, o sea, Club Astronómico Katsamala. ¿Cómo? ¿Qué? Hatamatsa. Katsamasa. Ah, Hatamatsa. no, no la haría, ¿eh? No la haría yo para estar. Ajá, Sí, es un poquito para quienes no estamos acostumbrados, sí se nos dificulta un poquito, pero pues ya, poco a poco, ¿no? exacto, exacto. Ahora, ¿quién nos comentan de la luna? Los que quieran comentar algo, ¿Sí me escuchan? ándale, Sí. vas, Javier. Bueno, pues se ve algo Lúcete, ahí que, papá. sobre todo en el terminador, es donde se alcanzan a ver los cráteres con más contraste. Al centro, más o menos a la izquierda en el centro, se ven tres cráteres, Teófilo, Cirilo y Catarina, que son unos cráteres que más o menos miden 100 kilómetros. Nos pueden servir para hacer referencia. Y luego, pues de los mares que se ven, pues a la derecha, precisamente en el terminador, empieza a aparecer, digamos, a las 3, apenas se alcanza a ver el mare Frigoris, que es el mar grande de la Luna. Perdón, te esperamos, Oscar. Ahora el mare Frigoris se empieza apenas a aparecer, es el más grande, pero ahorita se ve nomás un pedacito en el lado occidental. Luego, el que está abajo, como a las 5 de la tarde, uno redondito, ese viene siendo Esperamos. el mar de las crisis. No sé si le pudieras tú apuntar con tu cursor, el mar de las crisis, ese es. Y luego, hacia la izquierda, digamos más hacia el centro, viene siendo el mar de la tranquilidad. Y arriba a la derecha, bueno, ese que estás apuntando ahí, viene siendo el mar de... Pues, Ese es el donde está Teófilo, Cirilo y Catarina. Ese es el de la tranquilidad. no, ese es el Bueno, Néctaris, Bari. a ver, déjame ver, es que estoy Bien, acostumbrado a verlo yo con el terminador vertical y no eh, horizontal. Pero es el bueno, Néctaris, es el es el Néctaris. Néctaris, sí, tienes razón, es el mar en Néctaris. Y a la derecha, ese sí viene siendo el mar de la tranquilidad. Y arriba es el de la fecundidad, es el que está ahorita, donde está ahorita el cursor, ese es el de la fecundidad. Ujú. ¿Y qué más se alcanza a ver? Bueno, se ve, por ejemplo, aquí un cráter muy brillante. Ese viene siendo Petavios, que es un cráter con un albedo bastante grande. Ujú.
Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más se ¿Qué puede sería? ver? El del cono es Proclus. Sí, Proclus. Donde está cerca el cursor, un poquito a la derecha, como 1 centímetro, ese es el Proclus. Es uno de los más brillantes de la luna. sí, Proclus. Ujú. Sí, que está Ok. Macrobius en el Palus Omni. Ujú, sí. ¿Y qué más Muy se ve bien, muy bien. así ¿Alguien más brillante? quiere compartir? Perdón, Javier, que te Sí. interrumpa. ¿Alguien más quiere compartir para, pues no, Yo no también dejar- estoy aquí apuntando a Ah, la luna. Pablito también. Ah, Eh, ok. Dejo de transmitir para que le toque a Pablito. Órale, vas, Pablito. Ajá, vean. O sea, ¿hay más gente o nada más Pablito y Fernando David? De la Sociedad Astronómica de México. Y Pablo Roberto González desde Unión de San Antonio. Miguel, ¿no está nublado por allá? Está nublado, totalmente nublado. Hasta va Ah, a llover. ok. Oye, qué hermosa vista también se ve, ¿eh? Vean ustedes. Para, para observar chévere el terminador. Hay que Ajá, pedirle a Pablo Roberto que nos dé pormenores de su equipo que está utilizando en este momento. ándale, me parece bien. Todos de los míos. Bien, ¿sí me escuchan bien? Porque Sí, yo, Sí, bien. Bueno, estoy utilizando un telescopio reflector de 150 milímetros con una distancia focal de 1170 milímetros. El telescopio es casero, newtoniano. Yo mismo lo fabriqué, tallando 2 vidrios y así me hice del espejo. Con la ayuda de una montura Celestron Seijim y, si ahorita, por ejemplo, estaban platicando sobre los cráteres, el más brillante, si gustan le doy zoom, el que estaban comentando para que lo aprecien mejor. Es el que estaban diciendo ahorita. wow, wow. A ver, Miguel, a ver, Javier, sí. ¿O está Ese es perdido, Pablo? Proclus. Ajá. Proclus, es Proclus. Eh, Ujú, ujú. Vean qué hermoso se ve. Con esos zoom que das, Sí. a ver, y ahí qué playa es. Ese es Teófilo, Cirilo y Catarina, que esos tres que están, los que les decía que miden 100 kilómetros aproximadamente. Ah, ok, ok. Y a la izquierda tienes los Rupes Altaí. Ese Sí. que parece como playa que dijiste es a la Sí. izquierda. A la izquierda de los 3 cráteres. Esa parte. Ujú. Todo ese de ahí es el Rupes. Rupes Altair, sí. Ujú. Y Rupes, exacto, esa. Ya. Rupes Altair. Ujú. Y termina en el cráter Piccolomini. Piccolomini, ese de ahí que está abierto. El que Ujú. está lindo, se ve hasta la sombra de la montaña ahí, ¿eh? Ese. Sí. Ujú. la evidencia de Fracastorius. cráteres con montaña es evidencia de que son de impacto. Bueno, casi todos son de impacto. Pero impacto grande, ¿no? En el caso de ese tiene como, me parece 4 kilómetros de altura, el pico ese. Y el ancho es más o menos 88, 90 kilómetros, el diámetro de ese cráter. Oye, qué excelente está eso, ¿eh? Esas tomas que da Pablito, cuidado, ¿eh?
Ustedes, como decía Pedro Infante, ustedes pidan y nosotros cantamos. Sí es, claro que sí. O como decía Vicente Fernández, mientras que ustedes sigan aplaudiendo, yo seguiré cantando, ¿no? Así ustedes también. Vean, qué hermoso se ve. Vale la pena mencionar que en este momento la luna pues tiene ciertas características. Su ciclo lunar es alrededor de 28 días y podemos decir que inicia con la fase de luna nueva. Por lo tanto, este día, 3 de abril del 2025, tiene 5 días de edad. Esto es, han pasado 5 días desde su fase de luna nueva, con una iluminación pues casi del 40%, lo cual pues ya va acercándose a la mitad, va sobre a la fase de cuarto creciente. Faltó comentar que también tengo una cámara ZW482, que es la misma que utilizo para el sol. Ok, ok. Perfecto. Entonces, ¿estamos en qué fase de la luna? Siguiente. Va a ser media luna en unos 2 días, Es 2, 3 creciente. días. Va hacia la fase de creciente, de una en Ok, cuarto creciente, en 2 días más. cuarto creciente. Ok. Ahora, si me permiten, aprovechando estas imágenes de Pablito, platicar sobre el lado oscuro de la luna. Ajá. El lado que observamos por lo general, pues como que hubo grietas y que en un momento dado salió mucha lava del subsuelo, vamos a decirlo así, de la luna. Salió y por eso es que se ven regiones oscuras y regiones pálidas en un momento dado. Y eso pues ha manifestado. ¿Por qué? Es debido a que siempre vemos, acuérdense que siempre vemos la misma cara, pese a que sabemos bien que la luna está rotando también, ¿sí? Pero la fuerza gravitacional de la Tierra lo tiene tan agarrado que nosotros vemos nada más un lado y no el otro lado oculto, ¿sí? Pero gira la luna. Fíjense que pues nunca se ha visto la luna del otro lado, pero en 1959 los rusos, ¿sí? Una nave espacial llamado Luna 3 tomó una fotografía, ¿sí? Y la sorpresa que se llevaron los astrónomos es que era completamente pálida. No había, se supone que había ver las cosas oscuras, como podemos verlo así aquí en vivo, y claras, pero no, se veía completamente pálida. Sí había cráteres, sí había cráteres igual, que en un momento dado el choque de meteoritos había sucedido ahí y todo. Pero, y sin embargo, seguía pálida. Entonces, después, el por qué, se preguntaban, el por qué es debido, el por qué es debido de que en un momento dado, ¿sí? eh, eh, tengamos esa diferencia entre el lado oculto y el lado que sobrevive. Entonces salieron cosas de que en un momento dado, ¿sí? Podía ser más gruesa la capa del lado oscuro que la capa a la que vemos, ¿sí? Entonces, en un momento dado, las misiones recientes de la NASA dijeron que era 50 veces más gruesa la oculta que la que observamos, ¿sí? Después se consultaron con unas supercomputadoras de ahora de la era moderna, ¿sí? Y dijeron
pues que tenía había una teoría, vamos a decirlo así. Cuando, acuérdense, hace 4.500 millones de años, cuando impactó con la Tierra, se llama Teia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Que era Teia, chocó con la Tierra, y al momento de chocar con la Tierra, ¿sí? Dejó eso. Pero fíjense que ahora una situación muy, digamos, muy moderna y que sí es creíble, ¿sí? Es que no fue una sola luna, sino que fueron dos, que en un momento dado chocó, pero se formaron dos, pero esos dos que estaban, uno estaba atrás del otro, se fusionó atrás del lado oculto que no conocemos. ¿Y qué pasó? Que es la que le dio más consistencia o más grosor al lado oculto de la luna. Por eso es que se ve más pálido. Y ya vamos a decir, la roca ígnea que dentro de ella, o el magma, que dentro no salió a la superficie como en el lado que nosotros observamos, sino ya no le dio chance de salir. Y por eso es que se ve más pálido el lado oculto de la luna. ¿Ok? Eso es lo que encontré para ver, para platicar respecto a eso. Oscar, adelante. Qué bueno que estás con nosotros, Oscar Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sobre la teoría que estás mencionando del impacto en la parte, en la que corresponde a la parte oculta para nosotros, Exacto. me tengo mis dudas porque eso lo haría una más densa. Y entonces, justamente por ese detallito, estaríamos todo el tiempo observando esa parte, la parte oculta, actualmente oculta, y no la que actualmente vemos. Entonces, me hace sospechoso y supongo que no. Ok. O sea, que se aumenta la densidad, aumenta la masa. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, sí. Porque densidad es igual a Sería masa más, sobre. sería más masiva esa parte de atrás de la luna. Sería más masiva esa parte de atrás. Ajá. Y, Pero, y, y al final, sí, mira, imagínate lo siguiente, piénsalo de esta manera. Tenemos el movimiento sincrónico o sincronizado con la luna. Obviamente, pues esto es una cuestión que tiene que ver la gravedad y la cercanía de este objeto para con la Tierra. Y lo mismo sucede con cualquier mundo, vamos a llamarle así genérico, que esté cercano a otro más masivo, como es el caso, por ejemplo, de, de Mercurio para con el Sol, que no está completamente sincronizado, pero precisamente va mucho, muy lento, prácticamente dándole la misma cara, prácticamente. O sea, no es la misma todo el tiempo, pero es muy lenta, justamente por eso. O lo mismo podemos encontrar con algunas de las lunitas de Júpiter, no sé cuál de ellas, pero sí hay una que también tiene ese movimiento sincrónico. Entonces es algo muy común encontrarnos esa sincronía entre mundos cercanos uno con respecto al otro más grande, ¿no? Pero verlo de esta manera, imagínalo así como piensa en una pelota de playa y cuando tú lanzas la pelota de playa, te vas a dar cuenta que rueda, 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 rueda y al momento de que donde se termina de rodar, se va a parar justamente donde está el pivote, porque el pivote hace más peso. Digamos que la atracción gravitacional de la Tierra con respecto a esa pelota de playa, de donde va a jalar más es de donde está más pesado, más masivo. O sea, por poquito, pero es el pivote, no cualquier parte de la pelota. Y lo mismo sucede con la Luna. Va la Tierra, así como si fueran manitas, parándola, deteniéndole, bajándole, como si hubiera, y digo como si hubiera, una especie de fricción, pero realmente es la fuerza de gravedad jalándola, ir deteniéndola en su giro para hacerla sincronizar. ¿Y dónde con qué parte se va a quedar? Pues con la que es poquito más masiva. Y eso es lo que ok. estaría pasando si, Perfecto, Oscar. como tú lo mencionas. Fíjate que eso es lo bonito de esto, porque lo podemos platicar, lo podemos discutir y ver
tener mayor información a nuestros amigos internautas. Javier Curiel, adelante. Una pregunta, ¿hacia dónde apunta el eje de rotación de la Tierra? Y la otra es, ¿la coloración de la Luna no se debería al regolito? Gracias. A ver, no entendí, la verdad, las preguntas. ¿Tiene movimiento de rotación la Luna? Y Sí. si la Sí, tiene, ¿hacia Claro, dónde sí. claro. apunta el eje de rotación? Y la otra es, ¿la coloración de la Luna aparente no sería dada por el regolito? Es decir, el polvo lunar. No. Bueno, yo No, podría decirte que de inicio, bueno, que aquí nos está preguntando, sí, la Luna tiene movimiento de rotación, nada más que ese movimiento de rotación, pues sí está sincronizado con todo el tiempo dándole a la Tierra. Es más, lo podemos imaginar de esta manera. Vamos a suponer, vamos a suponer por un momento que logramos colocar por fin una base lunar, de ahí nos vamos a quedar. Entonces, allí nuestro día, o sea, la rotación de la Tierra, perdón, de la Luna, nuestro día lunar, pues va a durar 27 días, en el cual vamos a ver por momentos el sol y vamos a dejar de verlo también por momentos. Va a haber días o momentos en que vamos a ver saliendo el sol muy poquito, llegando al cenit, luego ocultándose y pues mucha noche, y eso a lo largo de el equivalente a 28, 27 días y medio terrestres. Ese sería un día lunar, o sea, sí habría rotación. En cuanto al eje de rotación que tiene la Luna, esa es una buena pregunta. No te sé, eso sí es una buena pregunta para que averiguar. te quiera la Igual voz. son 6.7 grados respecto al Ajá, plano de la eclíptica. Es ok. casi, Tiene es 5 casi, grados, ojo, tiene 5 grados de Además cinco. inclinación, tiene un tiene Sí, movimiento sur, de precesión. Por eso es que podemos ver el 60% casi de la superficie, es por los correcto. movimientos que tiene de precesión. no, más que precesión se llama libración. Y de la Vibración, sí. libración, sí. Ujú. Sí, pero a lo que discutías, de la primera discusión, la Luna en su inicio estaba muchísimo más cerca que la Tierra Sí, y sería fueron lejano. las fuerzas de marea las que hicieron que la Luna girara cada vez más lento, hasta que lo que se llama se laqueó, o sea, se cierra este movimiento de rotación y solo presenta la misma cara para nosotros. Esa fue la razón, ¿no? Se cerró, se laqueó. Pues es debido a las fuerzas de marea que ejercía la Tierra antes, porque estaba muy, muy cerca, ¿no? Y por eso lo que ahora la Luna presenta la misma cara y es de esta libración que tiene la Tierra, este cabeceo, hace que nosotros podamos ver un 10% más de la cara oculta de la Luna, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando vemos luna llena, no siempre es igual. A veces vemos a Tico más al sur o un poquito más al norte, depende. Hay los dos tipos de libraciones, tanto en latitud como en longitud. Entonces, eso hace que, por ejemplo, cuando vemos al mar de las crisis, muchas veces vemos algunas partes, algunos detalles, ¿no? Un par de mares y creo que es el mar de Humboldt y de toda esa zona que no siempre la vemos. Sí, entonces hay un calendario, incluso hay un video de NASA, lo tiene para cada año, la libración de la Luna por meses, y podríamos hacer la comparación, ¿no? Si le das, Pablo, un poquito menos de exposición, vamos a notar, ya, fíjense la Luna ahora y fijaránse el próximo mes, dependiendo del tipo de libración que tenga, vamos a ver que está mucho más lejos, más cerca o más lejos, ¿no? Y es casi un 7, un 8% más. No sé, cabecera, exacto, Ok. eso. Ahí déjale. Mira, en las zonas oscuras que están abajo en el mar de las crisis, esa, por ejemplo, no siempre se ve. Esa región no siempre la vamos a ver. Vamos a ver un momento dado que esa no está.
es porque la libración va más hacia este cabeceo, ¿no? Que debería ser en longitud, ¿no? O latitud, ¿no? En ese sentido. Y claro, no notamos mucho porque como ya lo dijo Javier, me parece fue, el, eh, el eje de rotación de la Luna varía como un grado y medio del eje de la eclíptica de la Luna alrededor no de la eclíptica, del eje de rotación de la Luna alrededor de la Tierra respecto al eje a su eje de rotación. Solo varía como un grado y medio, algo así. Ok. También De lo hablemos que de la... decías de las mareas causan que la luna se vaya separando de la Tierra casi 4 centímetros al año, 3,8 centímetros al año, se nos estoy retirando por las ok, mareas. ok. El regolito, acuérdense que es de lo que, de la roca exclusiva, o sea, vamos a decir, de materiales ígneos, este, que salieron a través de los cráteres de la Luna, ¿sí? Por También eso se llamó el regolito. Es su, parte de su- material magmático, material ígneo, no sé. Ajá. pero su característica se da mucho a algo así como que se magnetiza debido a la radiación solar. Entonces, eso hace que sea muy, muy, muy especial y muy diferente a lo que es acá la superficie terrestre. Entonces, el regolito lunar tiene esa característica que cuando lo topan, casi como que se solidifica, ¿no? Es algo, llamémosle polvo medio especial, medio magnetizado, que al toparlo o al presionarlo, se compacta, ¿no? Entonces recuerdo en una de las conferencias de los compañeros, hablaba que cuando los astronautas intentaron l- como plantar la bandera, tuvieron que usar un martillo porque se endureció bastante al compactar, al topar el regolito, ¿no? Y esa es una característica que dicen que huele como a quemado, ¿no? Y Pólvora. a pólvora, exacto, a Pólvora. pólvora. Y, y es bastante magnetizado y es totalmente Lo nocivo dejo a Fernando David para que siga compartiendo. Ah, sí, por favor, Pablito, qué bueno. Pues, Fernando la, David, ¿estás listo? Ok, voy. Vas. de hecho, Aquí le damos la preferencia a huella todo mundo. del zapato del astronauta de la bota se ve muy Ah, clara en el regolito. Rápido, Fernando David, porque estoy viendo a Javier que se ve muy feo. Ahora, para ver la permítame. luna. Oigan, pero entonces, ¿en qué quedamos? Está bien lo que dijeron los super. Hay otra teoría, ¿eh? Es otra No, teoría. no es muy aceptada la teoría Parte que tú planteaste. de la- Ya, del estado incluso hace un mes salió de que muchos astrónomos ya la están desechando, esa teoría. No, no todos la han aceptado, ¿no? de Del la doble producto del luna, choque. Sí, del Teia, choque Teia, sí, de Teia. ajá. Qué bonito. Bueno, Un poquito más de aquí está mi contraste. luna. Qué bonito, Fernando Eh, David. sí, aquí está mi luna. Estoy con un Ahora telescopio dime la característica, Quasar. como dice Celso, que dé las características de tu equipo, todo. Exactamente. ¿Dónde Estoy está? con un telescopio Quasar Q150 profesional, con una cámara ZW ASI 183 monocromática desde la Ciudad de México. Aquí estamos compartiendo para ustedes, tanto aquí con el grupo y en Facebook de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios. Justo me Fernando pareció. David, te, Ande, te, te voy a dar una sugerencia. Ponle en mono, no o ok, en RAW 16, en mono, arriba el color, sí, space, a la derecha. pues que, espéreme, porque tengo encimado aquí esto. No sé si me está voy, aquí está. Ok. Y lo Acuérdate hacemos en, que son muy exigentes. No, no, cerraste totalmente a la derecha.
cerraste el canvas. Donde pones la exposición, arriba dice color. Si tú le haces en RAW 16 para fotos es fantástico, pero si le pones en el RAW 8 o si no en mono, vas a tener ponle en mono 8, mono 8. Mono 8. Tal vez le vas a Ok. bajar un poquito de exposición. Eso te va, bájale un poquito la exposición y de pronto si le puedes enfocar un poquito mejor, te va a dar más contraste. Ah, excelente. Ahí la llevas, ahí la Entonces, llevas. bájale la exposición, bájale. Eso, un poquito. Ok. Ok. Sí. Celso, ¿te Y parece que diga lo que no hemos dicho de respecto a qué es lo que tenemos la próxima semana? ¿Sí? ¿Te parece bien, Celso? Y Alfonso, adelante. Bueno, la próxima semana, acuérdense que este domingo vamos a tener transmisión del sol en vivo, como siempre, viendo qué es lo que pasa con nuestro sol. Ajá, eh, porque estamos en el máximo de actividad solar. Es muy variable, bastante variable, ¿sí? Entonces tenemos que verlo, tenemos que estarlo observando y día a día lo estamos observando a través del espectrógrafo de la NASA, del radiotelescopio, de las transmisiones en vivo que hacemos, lo seguimos haciendo esto. Pero los domingos estamos a las 12 del día con telescopios terrestres, con telescopios espaciales y con radiotelescopios. ¿Ok? También el próximo jueves vamos a tener a otro gran astrónomo, el astromono, el ingeniero Emanuel Delgadillo, que nos va a hablar fotografía sobre cielo profundo. ¿Qué les parece? Ajá, la Muy próxima bien. semana esperamos el otro jueves para que estén atentos a nuestra programación. Eso sería Y todo. va a estar la luna llena. Eso, Miguel. sí, me parece. Sí, un poquito de enfoque te falta, pero ahí ya mismo la tienes. Sí. Está chévere. Ajá. No, enfocarle. Puedes, Ok, sí, del piñón. sí, yo lo que usualmente hago, le hago zoom a una parte bien visible y de ahí le enfoco y le bajo a 33 o 25. No, esa es la manera como yo enfoco. Si le subes a 75 o a 100, eso. Anda, aquí vas aprendiendo, Fernando David. Sí, estamos excelente, excelente. Entonces, Solo ¿estamos de acuerdo con Oscar o sí estamos de acuerdo con Oscar? Que dijo que había más masa y que por eso mayor densidad y por lo tanto ya no. Ya valió que la teoría esa. Ya ¿ok? Es- hay, cada astrónomo tiene sus puntos de vista y hay pros y contras, ¿no? Y yo lo que noto, y es en todo, porque hay una noticia, nadie ya cree en, por ejemplo, eh, ahora con Dark Energy ya hablan de que se está debilitando, hay ciertos rasgos o de materia oscura, por un lado encuentran o parece que encuentran, o por otro lado ya desechan, o sea, es como no es del todo 100% comprobable, entonces son teorías que tienen cierto tipo de observaciones a favor y otras que no soportan, ¿no? Ok, ok. bueno, Por ahí, Pues ya sí, con por ahí la esta tienes. información tan importante y más que nada la transmisión que es en nuevo pues para los jueves, vamos a tomar en cuenta los días que sea factible transmitir la luna o algún otro de los cuerpos celestes para pues hacer un breve recuento de lo que además del sol podemos captar. Y pues no me resta más que a nombre de los que conformamos este equipo de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios, agradecerles a los internautas que nos han seguido hasta esta hora en esta transmisión académica y de la Luna en vivo. Excelente. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, internautas.
Que pasen excelente noche. Pues buenas noches a todos. Noches, Buenas adiós. noches. Pero Buenas mañana noches. tenemos que trabajar. Que